Hola, hola a todos. Me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi. Hoy voy a hacer el tutorial de esta súper hermosa pulsera. Es una auténtica preciosidad, como podéis ver, y está hecha con tupis de cristal de Swarovski, pero podéis usar también los de cristal checo. De cierre he utilizado este de presión, como podéis ver tiene aquí un muellecito y bueno, para mí son los más cómodos de quitar y de poner y los que mejor me resultan también de usar en el día a día. También he utilizado rocallas de Miyuki del tamaño 11-0. Y bueno, pues nada más. Espero que os guste y empezamos con el tutorial. Voy a comenzar. Tengo la aguja enhebrada con 1,5 metros de hilo y mirad, voy a utilizar una cuenta de tope, una cualquiera que no tenga nada que ver con las que vamos a trabajar. La vamos a llevar al final del hilo, vamos a dejar en este lado pues como unos 15 o 20 centímetros para luego poner el cierre de este lado y vamos a pasar por ella en sentido contrario 2 veces, una y dos. ¿Veis? Y esta es la serie que vamos a poner. Tupi de color verde, 2 rocallas. Tupi de color sunsine, 2 rocallas. Tupi de color verde, 2 rocallas. Tupi de color sunsine, 1 rocalla. Tupi de color rojo, 1 rocalla. Tupi de color sunsine y 2 rocallas. Esta sería la primera serie. Y mirad, voy a volver por el primer tupí de color verde, este de aquí. Me quedaría así, de esta manera. Y ahora mirad, voy a enfilar 2 rocallas, tupi de color sunsine y 2 rocallas. Y vamos a meter la aguja por el siguiente tupi de color verde. Bueno, pues así quedaría. Bueno, este como es el comienzo, digamos que no lo vamos a tener en cuenta. A partir de ahora las 4 series que os voy a decir son las que vais a hacer todo el tiempo hasta tener el largo del contorno de vuestra muñeca. Primera serie, rocalla, tupi de color rojo, rocalla, tupi de color verde y 2 rocallas. Esta es la primera serie. Metemos la aguja por el siguiente tupi de color sunsine. Segunda serie, 2 rocallas, tupi de color verde y 2 rocallas. Metemos la aguja por el siguiente tupi de color sunsine. Tercera serie, rocalla, tupi de color rojo, rocalla, tupi de color sunsine y 2 rocallas. Metemos la aguja por el siguiente tupi de color verde. Y la cuarta y última serie, 2 rocallas, tupi de color sunsine y 2 rocallas. Metemos la aguja por el siguiente tupi de color verde. Bueno, ya lo veis que hacer punto de red es muy fácil y se hacen dibujos tan bonitos como este. Voy a volver a repetiros estas 4 series. Primera, rocalla, tupi rojo, rocalla, tupi verde y 2 rocallas. Es la primera serie.
Metemos la aguja por el siguiente tupi de color sunsine. Segunda serie, 2 rocallas, tupi de color verde y 2 rocallas. Metemos la aguja por el siguiente tupi de color sunsine. Tercera serie, rocalla, tupi rojo, rocalla, tupi de color sunsine y 2 rocallas. Metemos la aguja por el siguiente tupi de color verde. Y la cuarta y última, 2 rocallas, tupi de color sunsine y 2 rocallas. Y metemos la aguja por el siguiente tupi de color verde. Ya veis que se hace súper fácil y bueno, ya habéis visto qué trocito hemos hecho en un momento. Bueno, pues yo voy a continuar hasta que me quede sin hilo y ahora vengo. Como podéis ver, tengo hecho un buen trozo, pero me he quedado sin hilo y vamos a rematarlo. Voy a retroceder así entre las cuentas, por ejemplo de esta manera, y aquí voy a meter la aguja entre 2 cuentas. Se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos retrocediendo entre las cuentas, siempre en la misma dirección del hilo. Eso ya sabéis que es muy importante. Por ejemplo, aquí podemos cortarlo. He puesto otro 1,5 metros de hilo y voy a unirlo a la pieza. ¿Os acordáis que he terminado en este tupi de aquí? Pues ahora mirad, por ejemplo, voy a meter la aguja por esta rocalla, el tupi y las 2 siguientes rocallas. Con este extremo le vamos a sujetar ahí con el dedito para que no se escape, y aquí metemos la aguja entre 2 cuentas, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Y seguimos pasando entre las cuentas de esta manera. Y salimos al tupi de color verde, que es donde finalicé la hebra anterior, ¿vale? Y seguimos haciendo los mismos pasos. Rocalla, tupi rojo, rocalla, tupi verde y 2 rocallas. Esta sería la primera serie. Metemos la aguja por el siguiente tupi, que es el de color sunsine. La siguiente serían 2 rocallas, tupi verde y 2 rocallas. Metemos la aguja por el siguiente tupi de color sunsine. El tercer paso sería rocalla, tupi rojo, rocalla, tupi de color sunsine y 2 rocallas. Esta sería la tercera serie. Metemos la aguja por el siguiente tupi de color verde. Y la cuarta serie serían 2 rocallas, tupi de color sunsine y 2 rocallas. Y metemos la aguja por el siguiente tupi de color verde. Como podéis ver, es que es súper fácil de hacer. Bueno, voy a terminarlo hasta llegar al final, lo que necesito para el contorno de mi muñeca, y ahora vengo. Una vez que hemos terminado el largo que necesitamos, vamos a poner el cierre. Y mirad, importante, tenemos que acabar solo con la primera vuelta. ¿Os acordáis que teníamos la primera y la segunda? Pues en esta ocasión, para que nos quede la pulsera equilibrada, tenemos que acabar con la primera, ¿vale? Y he terminado en este tupi de color topaz. Mirad, voy a retroceder a la siguiente rocalla, siguiente tupi de color rojo,
a la siguiente rocalla, al siguiente tupi de color sunsine. Y mirad, ahora voy a pasar así entre las cuentas hasta salir a este tupi verde de aquí. Lo que he hecho ha sido retroceder entre las cuentas en la misma dirección del hilo para salir a la cuenta que a mí me interesa para poner el cierre. Y mirar, vamos a enfilar 3 rocallas. Vamos a coger el cierre y por la primera vía vamos a meter la aguja. Perdón. Que lo pongo así para que lo veáis y voy a volver por la primera de las cuentas. Así, ¿veis? Vuelvo a enfilar 2 rocallas y voy a meter la aguja por el lado contrario del tupi de color verde. ¿Veis qué anilla me queda para unir al cierre? De esta manera nos queda equilibrado por un lado y por otro. Voy a pasar por las cuentas de nuevo, ya sabéis que esto es muy importante y siendo el cierre pues con más motivo porque es el que aguanta el tirón y tiene que estar lo más fuerte posible. Tiramos bien del hilo y ahora mirad, he vuelto a pasar de nuevo por las cuentas. Ahora voy a pasar a las 2 siguientes rocallas, al siguiente tupi de color sunsine, a las 2 siguientes rocallas, y al siguiente tupi de color verde. Y vamos a poner la otra anilla por el otro lado. Voy a enfilar 3 rocallas. Metemos la aguja por debajo de la siguiente vía. Volvemos por la primera de las rocallas. Enfilamos 2 rocallas más y metemos la aguja por el lado contrario del tupi de color verde. Así quedaría. Volvemos a pasar de nuevo por las cuentas, esto es muy importante. Y bueno, pues ya estaría puesto el cierre de este lado. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues rematar el hilo. Voy a pasar a las 2 siguientes rocallas, al siguiente tupi de color sunsine. Y por ejemplo aquí metemos la aguja entre 2 cuentas, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas en la misma dirección del hilo. Por ejemplo, aquí podemos cortarlo. Y ahora lo que tenemos que hacer es quitar la cuenta de aquí del principio. Siempre quitar las cuentas con mucho cuidado, no os vayáis a cargar el hilo.
enhebramos la aguja y ponemos el cierre de este otro lado. Y ahora mirar, voy a hacer lo que he hecho en ese otro lado, en el otro lado. Voy a ir pasando así entre las cuentas en la misma dirección del hilo hasta salir este tupi de color Sunshine, para que pues no se vea por cómo retrocedo entre las cuentas. Pues hay que hacerlo de esta manera, no nos queda de otra. Bueno, una vez que hemos llegado al tupi de color Sunshine, lo voy a poner así en esta posición para poner el cierre por este lado y voy a enfilar 3 rocallas. Vamos a meter la aguja por debajo de la primera vía. Perdón. Voy a volver por la primera de las cuentas, por la primera rocalla. Voy a enfilar de nuevo 2 rocallas en esta ocasión y vamos a meter la aguja por el lado contrario del tupi de color Sunshine. Al tirar, ¿veis? Me queda la anilla que sujeta el cierre. Volvemos a pasar por las cuentas. Tiramos bien del hilo. Y una vez aquí, mirad, voy a pasar, perdón, que se me ha girado. ¿Veis que estaba trabajando con este tupi? Pues a las 2 siguientes rocallas. Al siguiente tupi de color verde. A las 2 siguientes rocallas y al siguiente tupi de color Sunshine, que es donde voy a hacer la otra anilla para sujetar el cierre. De nuevo enfilamos 3 rocallas, metemos la aguja por debajo de la segunda vía, volvemos por la primera de las cuentas. Enfilamos 2 rocallas más, metemos la aguja por el lado contrario del tupi de color Sunshine. Al tirar, ¿veis? Nos queda la anilla de este otro lado. Volvemos a pasar por las cuentas. Y por el tupi de color Sunshine. Una vez aquí voy a pasar a las 2 siguientes rocallas y al tupi de color verde. Y vamos a rematar el hilo de este lado. Metemos la aguja entre 2 cuentas. Perdón, no quiere hoy la aguja trabajar. Metemos la aguja entre 2 cuentas, se hace una anilla. Metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas en la misma dirección del hilo. Y por ejemplo aquí podemos cortarlo. Aquí tenéis el resultado, ya veis qué pulsera tan súper preciosa, tan fácil de hacer y un regalo perfecto para esta Navidad o para Reyes. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!